¿Cómo están? La palabra de Dios es la palabra profética más segura, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice Pedro el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Quiénes pueden estar escuchando esta transmisión en vivo? Dice el apóstol Pedro, respecto de la Biblia, dice la segunda carta de Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sabiendo primero esto, que ninguna palabra, ninguna profecía de la palabra del Señor es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos la palabra profética más segura, profética, acerca de lo que va a ocurrir, ¿ya? Que sepamos nosotros lo que va a ocurrir antes que ocurra. O sea, que está escrito lo que va a ocurrir, está escrito en la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Cuando se habla de profecía, se está hablando de algo que se dice que va a ocurrir. Es cosa de tiempo nada más, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Palabra profética más segura. Ahora, nosotros los que creemos en la Biblia, los que creemos en Cristo, creemos que somos pecadores, lo hemos reconocido, y que moriremos siendo pecadores, pero por la obra de salvación de Cristo en la cruz, cuando Cristo en la cruz, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros, de los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida. Para Cristo pagar el precio en rescate de nuestra alma, ¿cierto? Cristo morir, porque así se pagan los pecados con la muerte. Cristo en vez de nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 7, dice, alguno os hará morir por el justo, alguno. Si es que lo hace, si es que lo llega a hacer. Alguno os hará morir por el justo, por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En vez de nosotros murió la muerte que teníamos que morir nosotros. ¿Cuál es la muerte penal que tenemos que morir nosotros? La muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Para poder entender la salvación de Cristo, hay que dejar de mirar el cuerpo, la vida terrenal. Hay que mirar lo eterno, lo que no se ve. El alma nuestra, nuestra persona, no se ve porque está dentro del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, el alma, nuestra persona, sale del cuerpo. Y es el alma, nuestra persona, la que por pecar queda condenada a la muerte. Esa es la condena penal, muerte del alma. Pena de muerte para el alma, no para el cuerpo. Por eso que en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Y Pedro, en la segunda carta, dice, hablando de lo profético, lo que ha de cumplirse, pero que está escrito en la Biblia, pero que ha de cumplirse. Cosas que todavía no se han cumplido, pero que 100% que se van a cumplir. Y están escritas en la Biblia. Profecía de la Biblia, de la palabra del Señor. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la palabra del Señor es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sabiendo primero esto,
que ninguna palabra de la profecía ha sido de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos cosas que van a ocurrir, que están escritas en la Biblia, pero que van a ocurrir, que 100% van a ocurrir, no hay ninguna duda. Esto está escrito en la Biblia, son cosas proféticas. Ha quedado demostrado de que la Biblia tiene razón, en que lo que ha dicho, lo que ha estado escrito en la Biblia se ha cumplido. Por ejemplo, con Israel. Israel. Dios habló tantas cosas respecto de Israel. También que se cumplieron y se han seguido cumpliendo y se han de cumplir respecto de Israel. Que iba a ser esparcido por el mundo, Israel fue esparcido por el mundo. Y que después Dios los iba a traer. Y eso ocurrió en el año 1948. Y tenemos, por ejemplo, la profecía de Jeremías capítulo 24, de los higos buenos y los higos malos. Hoy en día, esa cesta de higos, cuando Dios le dice, hijo de hombre, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y Jeremías dice, veo una cesta con higos buenos e higos malos. Higos muy buenos e higos muy malos, que de malos no se pueden comer. Jeremías capítulo 24. Ahí hay una profecía. Lo que está diciendo que al final de los tiempos iban a haber israelitas que iban a volver a ser patria en Israel. Ellos serían los higos buenos. Los higos malos serían los que no retornarían a Israel y estarían esparcidos todavía. Estarían esparcidos en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hoy en día los higos malos, que son los judíos malos, los israelitas malos, son George Soros, Bill Gates, el Club Bilderberg, los cineastas de Hollywood. Todos esos son los judíos, los israelitas que no han vuelto a ser patria a Israel. Son los higos malos. Ahí tenemos profecía. Eso ya se cumplió. Porque ahí está hablando de que el Señor iba a traer de nuevo a todos los que los esparció, a todos los higos de la higuera, y los iba nuevamente a llevar a la tierra de la cual habían sido esparcidos. Bueno, en 1948, eso que está diciendo Jeremías 24 se cumplió. Un 14 de mayo del año 1948, Israel volvió a tener vida nacional. Y ahí los higos buenos están en Israel haciendo patria, rodeados de fuerzas musulmanas, rodeados de gente comunista. Esos son los higos buenos. Los higos malos son los judíos que son comunistas. Por ejemplo, Karl Marx, inventor del comunismo marxista, o Lenin, el comunismo leninista, son judíos. Los judíos inventaron el kibbutz, los kibbutz, digamos, estar viviendo en común. En la toma de la Bastilla, los jacobianos asusaron al pueblo francés para ir en contra de la realeza. Y se tomaron el pueblo, se tomó el reinado de Francia, ¿verdad? Y ahí Robespierre, un comunista que era de origen israelita, él decapitó, guillotinó muchas personas. También los islámicos decapitan. Ojo con eso. Tanto los comunistas, los que abrazan las ideologías de izquierda extremas, decapitan. Y los islámicos también decapitan. Como que son dos brazos de una misma acción, de un mismo cuerpo. Tenemos por un lado los que son de las ideologías de izquierda, cuando se ponen extremos, son comunistas y ellos decapitan. Y por otro lado tenemos los islámicos, que también ellos tienen que decapitar a los infieles cristianos. Bueno, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, dice Pedro, ¿ya? Hacemos bien en estar atentos a lo profético. El Señor siempre ha dado señales respecto a las cosas que han de cumplirse, y sobre todo al evento de su venida. El Señor no quiere sorprender a su iglesia, no la quiere sorprender cuando Él venga. Él quiere que la iglesia le esté esperando, y cuando Él venga, la iglesia sepa que viene, que sepa con toda seguridad que viene por ella. Cuando nosotros vemos que el Señor le escribe a su iglesia, los 7 mensajes a las 7 iglesias distribuidas en el tiempo, porque así se tiene que entender el mensaje del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias. Es como una dispensación de tiempo en que la iglesia vive en la tierra. La primera iglesia en el tiempo fue la iglesia de Éfeso, la segunda la de Esmirna, la tercera la de Pérgamo, Sardi después, Filadelfia y la Odisea, ¿ya? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardi, Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, la iglesia es un solo cuerpo. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, un solo cuerpo. Y cada integrante es miembro del cuerpo de Cristo. No hay 3, ni 4, ni 5 iglesias, hay una sola. Ahora, estas iglesias a las cuales el Señor estaba hablándole, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, le está hablando a la iglesia, en su contexto, una sola, distribuida en el tiempo nada más, distribuida en el tiempo. La primera iglesia en el tiempo fue la iglesia de los tiempos del Señor, la iglesia apostólica, donde todavía los apóstoles estaban vivos. La última iglesia es la iglesia de la Odisea, la cual somos nosotros, los verdaderos salvados. Los que sabemos que somos inmundos y perversos pecadores, lo hemos reconocido, porque eso es el pecado, es inmundo, es lepra. Inmundo soy, tenía que decir el leproso. Y simbólicamente en la Biblia el pecado está simbolizado en la lepra. Lepra. Entonces nosotros cuando cometemos pecados, cometemos algo inmundo. Somos inmundos, pecadores, sustituidos judicialmente y penalmente por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo nos dejó inmunes contra el pecado. No hay condena al alma por pecar. Pecamos y nunca más condenados. Eso significa inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. El Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Bien, y si Cristo en vez de mi alma, porque es mi alma la que está condenada a la muerte, es mi alma. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Al final del capítulo 18 de Ezequiel, el último versículo, dice el Señor, porque yo no quiero la muerte del que muere. Cambia tu mente, convertíos mentalmente, no en actos, no en conductas, en la mente. Arrepentíos, ¿por qué moriréis? Yo no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:33 me parece que es. El último versículo del capítulo 18 de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías, todas, yo las creé. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero al final de ese mismo capítulo, dice, yo no quiero la muerte del que muere. A ver, ¿cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. Yo no quiero la muerte del alma del que tiene que morir su cuerpo, físicamente. Yo no quiero que muera el alma del hombre. Yo no quiero la muerte del alma del que muere físicamente. Yo no quiero la muerte del que muere. Convertidos en la mente, en los pensamientos. Cambia tus pensamientos. Arrepiéntete en la mente, metanoia. Cambia tu manera de autopercibirte ante mí. Porque por haber pecado ya estás condenado a la muerte de tu alma. Tienes que mirar en la cruz. Ahí ha ocurrido la salvación de tu alma por sustitución de condena. El que en vez de ti, en vez de tu alma, fue condenado a la muerte de su alma, de la propia alma de él, de Cristo. En vez de tu alma, tú, ser humano, el alma de Cristo en vez de tu alma, fue condenado a la muerte del alma de Cristo. Cristo fue condenado a la muerte de su alma. Por causa de los pecados de nuestras almas que le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados de toda nuestra vida. Todo el tiempo que el alma esté incorporada en el cuerpo, toda la vida terrenal del ser humano. Para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a la promesa que Él nos hizo, que Él nos prometió vida eterna, 1 Juan 2:25, Cristo se tuvo que asegurar de dejarse en la cruz, en su cuerpo, cargar o imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida terrenal. Es decir, reemplazarnos toda nuestra vida terrenal en el aspecto judicial y condenatorio. Para que durante nuestra vida no haya nada que nosotros cometamos, ningún pecado, que nos condene nuestras almas a la muerte. Ese es el Evangelio. Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio. El Evangelio. Es el anuncio de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darle inmunidad condenatoria al alma, la vida eterna, la inmortalidad. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pedro,
luego por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos ya han dormido, muchos duermen, y otros todavía están vivos. Bueno, en los tiempos que estaba hablando el apóstol Pablo, lo que hizo Cristo en la cruz. Ahí tenemos el Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo en vez de nosotros. En Romanos 5, versículo 7 dice, algunos hará morir por el bueno. Tal vez haya alguien que ose morir por el bueno, por el justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, en vez de nosotros, la muerte de nuestra alma. Por eso que el Señor estaba tan angustiado en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, 38, diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53, 11, leemos de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fue su alma la que entró en muerte en la cruz del Calvario, lo que no se ve. Ya dice 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que ven mis ojos. El alma de Cristo en la cruz no se veía su cuerpo, su sangre, pero no su alma. Y estaba escrito que el alma de Cristo en el Salmo 22 iba a tener que salir a la eternidad clamando de día y de noche. ¿Qué es lo que le corresponde a toda alma cuando muere el cuerpo? Que sus pecados tienen que ir a la eternidad, ¿ya? A clamar de día y de noche, muerte eterna, día y noche, muerte eterna. Esa es la muerte para el alma, existiendo eternamente de día y de noche, desamparada. Y Cristo exclamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactami, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al Hijo y Cristo quedó desamparado del Padre, entró en muerte. Y luego el alma de Cristo entró en la eternidad, sin que nosotros lo veamos con los ojos. Pero estaba escrito. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 de Corintios 4:13, lo que está escrito. Fe es lo que está escrito, no es lo que ven los ojos. Estaba escrito en el Salmo 22 que Cristo iba a tener que clamar de día y de noche, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. Y luego Cristo, desde la eternidad, volvió a entrar al cuerpo moribundo que estaba crucificado en la cruz. Y ahí Juan escribe en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Estaba consumado la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Mateo 22, 18, en Génesis 22, 18. En tu simiente, es decir, en tu descendencia, en Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham, todas las almas humanas serán salvadas del infierno. Todos los seres humanos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición es del alma, no de la tierra, no una vida terrenal, porque resulta que el Señor mismo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo 16, 26. Es la bendición para el alma, para que el alma no sea condenada a la muerte. Salvación del alma. En tu simiente todas las almas humanas serán salvadas. De ellos tener que ser condenados por sus pecados. Bueno, eso es lo que consumó Cristo también, y lo que nos prometió el Señor, yo les doy vida eterna, también fue consumado, Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna, eso también fue consumado. Y lo que el Padre le encomendó a Cristo, poner su vida y volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, yo de mí mismo la pongo, mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y por eso que en Juan 19, 28, antes de morir físicamente, sabía Jesús que estaba todo consumado. Lo consigna Juan, en Juan 19, 28. Todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham, consumada. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, consumado. Génesis 22, 18. La promesa que Cristo nos hizo a nosotros, yo le doy vida eterna. Juan 10, 28, consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, consumado. Todo consumado. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, ahí nos salvó el alma el Señor. Por sustitución de condena. La condena a la muerte eterna del alma la padeció Cristo. Lo que pasa es que Cristo la volvió a tomar, la vida de su alma. Y ahí entregó su espíritu. Consumado es y entregó su espíritu después que le dieron a beber vinagre. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, Juan 19, 28, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se le acercaron a la boca. Cuando Cristo probó el vinagre, lo tomó, exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Pero antes de morir físicamente ya nos había salvado el alma. Había consumado lo que Él nos prometió, la vida eterna. Inmortalidad para el alma, eso significa vida eterna, que el alma no puede ser condenada a la muerte por ningún pecado que cometa en su vida. Inmortal respecto a los pecados. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, leemos que el Señor sacó a luz por una parte la vida, ¿cierto? Para el alma, la vida. Que ya el alma abolió la muerte para el alma. No ha sido abolida la muerte para el cuerpo físico, porque el cuerpo físico tiene que morir. Tampoco ha sido abolida la muerte espiritual, porque el ser humano muere espiritualmente y Dios lo hace nacer de nuevo. Pero Cristo abolió la muerte para el alma, abolida. Mi alma,
quedó inmortal, quedó abolida la muerte contra mi alma quedó inmortal. ¿Ya? Según de Timoteo 1:10, que por una parte abolió la muerte y por otra sacó a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la obra de sustitución consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Vida eterna, inmortalidad. Bien, pero tenemos nosotros ahora la palabra profética más segura. Hablemos de profecía, o de escatología si tú quieres, el cumplimiento profético de las profecías del último tiempo. Nosotros tenemos que en el episodio del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 8? Cuando en el versículo 9, unos demonios, unos seres espirituales de maldad, unos demonios, espíritus inmundos, tenían poseído a un gadareno. Por eso que es la situación que pasó con el endemoniado gadareno. ¿Ya? Cuando el Señor se acercó al endemoniado gadareno, en el versículo 9 de Mateo 8, le clamaron estos espíritus inmundos, estos seres espirituales, que son seres inteligentes, espíritus inmundos. Clamaron y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A ver, aquí hay que poner mucho oído. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ya, esto hay que explicarlo mucho. Hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que yo sea víctima de un mafioso, un asesino, un criminal. Un asesino a sueldo, un sicario. Supongamos, para dar el ejemplo. Y que el año 2010, él me haya dicho a mí: mira, cuando tú me veas de nuevo mi rostro, ese va a ser tu muerte. Me lo dice el 2010. Cuando vean de nuevo mi rostro, significa que vas a morir. Yo te voy a mandar un disparo en el pecho, te voy a matar. O sea, cuando tú me veas a mí, sepas tú que tú vas a morir ese mismo día. Una advertencia de muerte de un sicario, ¿ya? Supongamos, estamos dando un ejemplo nada más. Entonces eso fue el 2010, ¿ya? Y él me dice a mí: yo por allá por el 2025 voy a aparecer. Tenlo muy presente. Entonces me da una fecha. Me dice, esto me lo dice el 2010, ¿ya? Estoy dando un ejemplo nada más, un ejemplo para que se entienda la expresión, lo que dijeron los demonios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8:9. Bien, entonces suponiendo que un sicario el 2010 me dice a mí: cuando tú veas mi rostro de nuevo, tienes que tener claridad que te voy a matar ese mismo día. Y yo creo que voy a venir por ti como el 2025, ¿ya? Ok. Entonces yo, asustado, me voy a mi casa, quedo asustado diciendo: por el año 2025 más o menos, este sicario va a venir por mi barrio y me va a buscar y me va a matar. Y él me dijo que yo, si veía su rostro, era sentencia de muerte para mí. Y resulta que estamos al 2020, ya, porque eso me lo dijo el 2010, y el 2020 yo lo veo a él, lo veo. Entonces yo le digo al sicario: señor sicario, asesino, a sueldo, ¿ha venido a matarme antes de tiempo? Porque usted dijo que por 2025 más o menos usted iba a aparecer por mi barrio y yo le iba a ver su rostro y me iba a matar, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, parece ser que estos seres inteligentes, estos demonios, saben el tiempo en que ellos irán al tormento eterno, a la muerte eterna definitiva. Porque le dicen estos demonios, estos espíritus inmundos al Señor: clamaron, hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea que estos demonios saben el tiempo, saben. Miren, es por eso que a la iglesia, entendiendo que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo, o sea, cada mensaje escrito a cada iglesia es para toda la iglesia. O sea que el Señor, cuando le escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso, también es para la iglesia de la Odisea. Y al contrario, al revés, cuando el Señor le escribe el mensaje a la iglesia de la Odisea, también es para la iglesia de Éfeso. Y para la iglesia de Esmirna, Filadelfia, porque somos un solo cuerpo en Cristo. No importa si el mensaje fue escrito a la iglesia de Filadelfia, uno tiene que entender que también el mensaje que fue escrito a la iglesia de Filadelfia también es para la Odisea. Y de la Odisea también para Éfeso. Y Éfeso para la Esmirna. Somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3,
Ni siquiera el Señor le está escribiendo a la iglesia de Filadelfia, que es la sexta. Ni siquiera a la séptima, sino a la quinta, la iglesia de Esmirna. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que aquí el Señor está hablando de hora. Como queriendo decir, si yo estoy velando, las señales que el Señor me ha dado para que la esté velando, su venida, el Señor me va a poder revelar la hora. ¡Wow! Por eso que en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, hace 2000 años atrás, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que estaba reunida en Tesalónica, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, el apóstol dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primero, el apóstol Pablo habla de día. Día. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ahora el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, si no velas, si no estás velando como castigo, si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ah, o sea que podemos saber la hora, la iglesia. Absolutamente sí, si estamos velando. El Señor nos quiere dar un contraseña cuando nos venga a buscar. Con todo esto que estamos considerando, nos podemos entender perfectamente que el Señor no nos quiere sorprender cuando nos venga a buscar. Él quiere que estemos velando su venida, que no nos veamos sorprendidos. Miren lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová, Dios, sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. No moverá un dedo. No hará ninguna acción sin que antes nos revele que va a hacer esa acción. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Mucha gente que está en tinieblas dice, pero es que en Mateo 24 el Señor dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sí, pero eso se lo está diciendo el Señor a Israel, no a la iglesia. Hay que hacer la diferencia entre el pueblo terrenal de Dios, Israel, y el pueblo celestial de Dios, la iglesia. Hay que hacer la diferencia, porque hay dos mensajes diferentes. El pueblo de Israel es un pueblo que espiritualmente está muerto. En cambio, la iglesia es un pueblo que está vivo espiritualmente. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos, Mateo 28, 32. Entonces, al pueblo que está vivo espiritualmente, a la iglesia, el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has oído, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Fíjese usted que el Señor ya está hablando de arrepentimiento para la iglesia. En Apocalipsis 3, dice el Señor, tú te crees que eres rico, ¿ya? Y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres, adquieras fe. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. No estás viendo, iglesia séptima, los tiempos que estás viviendo. Es por eso que la iglesia séptima, a ninguna de las restantes 6 iglesias, solamente la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, el Señor dice, he aquí, yo estoy junto a la puerta y llamo. Esto no se lo dice a la iglesia ni de Éfeso, ni de Esmirna, ni de Pérgamo, ni de Tiatira, ni Sardis, ni Filadelfia. Solamente la iglesia séptima. Miren la simbología que tenemos con Enoc. Enoc fue séptimo desde Adán. Así dice el libro de Judas. Enoc, séptimo desde Adán. Y dice el libro de Hebreos que por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado al cielo, para que no hubiese muerte. Nosotros somos la iglesia séptima. ¿Y por qué? ¿Por qué, don Ulises, usted dice que nosotros, los que estamos ahora vivos en la tierra, somos la iglesia séptima? Por la higuera, por Israel. La señal. Por 2000 años, Israel estuvo muerto nacionalmente. Y un 14 de mayo de 1948, volvió a tener vida nacional. Y el Señor nos dice, de la higuera aprender la parábola. Bueno, se la está diciendo Israel, pero la iglesia tiene que estar atenta a lo que pase con Israel. De la higuera aprender la parábola, Mateo 24, 32. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas relativas a todo lo que está escrito en Mateo 24. Le está diciendo a los judíos, no nosotros la iglesia, pero la iglesia tenemos que estar atentos a lo que pasa con Israel. Así también vosotros, cuando veáis todo lo que está ocurriendo en los 7 años de tribulación respecto de los cuales ustedes van a atravesar, Israel, porque le está hablando Israel.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca mi segunda venida a vosotros judíos, israelitas, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que volvió a tener vida, que nació juntamente con Israel cuando Israel volvió a tener vida nacional. O sea, la generación que actualmente tiene que tener 78 años. ¿Cuánto? ¿75? ¿Cuánto? ¿Cuántos años han pasado desde 1948 hasta el 2024? ¿Quién puede anotarlo ahí con una calculadora? 2024 menos 1948. ¿Cuánto es? ¿Cuántos años han pasado? Bueno, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bíblicamente hablando, una generación es como de 100 años. Ya lo voy a demostrar en los comentarios. Han pasado 74 años, dice Gustavo Pérez. Correcto. Y una generación es de 100 años más o menos. 100 años. En el Salmo 90:10 dice de 70 a 80. Pero realmente son 100 años una generación. Ya lo voy a demostrar en un comentario bíblico porque tengo que demostrarlo a la luz de la Biblia. ¿Ya? En Salmo 90:10 dice que los más robustos es 80. ¿Ya? Una generación es de 70 años y los más robustos 80 años. Y luego pasamos, volamos y pasamos. Sí, pero no, una generación es de 100 años. O sea, no va a morir el último vivo nacido en 1948 hasta no ver a Cristo viniendo de las nubes, poniéndole fin a un periodo de la angustia de Jacob, de Jeremías 37, o la semana número 70 del profeta Daniel. O sea, estamos muy cerca de todo, porque nosotros estamos en 2024. Han pasado 76 años. Lisandra Pérez dice 76, ya, ok, 76 años entonces. O sea, quedan 4 años para los 80 o un poco más para los 100, ¿verdad? No morirá el último vivo, porque cuando muere el último vivo de una generación, ahí pasa la generación. No morirá el último nacido en 1948 hasta no ver a Cristo viniendo en toda gloria y majestad desde los cielos con la iglesia, habiendo sido ya arrebatada. Miren, en el año 1947, por ahí, 45, dos personas que eran científicas, que fueron los que aportaron para la bomba nuclear, uno de ellos fue Albert Einstein y el otro Oppenheimer, que eran alemanes. Bueno, Einstein era austriaco-alemán, pero era judío, ¿eh? Oppenheimer y Albert Einstein y otros científicos más, ellos establecieron en la Universidad de Washington el reloj del apocalipsis. ¿Han escuchado ustedes el reloj del apocalipsis? Que es una cuenta regresiva para el fin del mundo. ¿Por qué ustedes piensan que estas personas hablaban de estas cosas? Miren, volvamos a Mateo capítulo 8, versículo 9. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. O sea, estos seres espirituales saben los tiempos. Tal vez no saben el día ni la hora, pero pueden saber los meses y el año. Puede ser. Hay personas que han estado siendo ocultistas, personas macabras, personas que están en oscuridad, que sus almas ahora están en el infierno, sin lugar a duda, pero practicaban el ocultismo. ¿Ustedes saben lo que son las artes ocultistas? Tener contacto con los espíritus malignos, con el demonio, con Satanás. El señor Assange, ¿han oído de Assange, de Wikileaks? Que él tuvo que ser resguardado de su vida, de su integridad física, porque lo iban a matar. Él reveló unos correos que Hillary Clinton, en el correo electrónico de Hillary Clinton, ella había escrito que ella tenía que seguir ofreciendo palomitas para que ella fuera protegida. Bueno, la gente entendida pudo entender, valga la redundancia, que esas palomitas eran bebés que ella sacrificaba a Moloch. Hillary Clinton adora a Moloch, la esposa del presidente de Estados Unidos, de los demócratas. Los demócratas, la democracia, que es una idolatría humana, para darle poder a los hombres gobernando sin Dios. Esa es la democracia. La mayoría del pueblo, la democracia. Se gobernó en democracia, pero si la democracia es una idolatría humana que le permite dar poder a los hombres sin Dios, para gobernar sin Dios. Prefiero una dictadura del Señor o una dictadura de un hombre que tema al Señor que una democracia, porque ahí le da poder a los hombres corruptos para gobernar. La democracia. ¿Se gobernó en democracia o en dictadura?
Yo prefiero la dictadura. Una dictadura de un hombre que tema a Dios. O la dictadura del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor Jesucristo. Ahora, estas personas, Hillary Clinton, Barack Obama, Putin, también, ¿cómo se llama el presidente de Francia? Macron, todos estos magnates, estos multimillonarios, estos grandes, ¿ustedes piensan que ellos no están teniendo contacto con Satanás? ¿Que bajo sus mansiones no está el pentagrama diabólico para hacer acudir a Satanás? ¿Ustedes piensan que no? Están muy equivocados. Y tal como en la antigüedad hubieron agoreros, ¿se acuerdan que Dios le ordenó a Saúl echar a todos los agoreros de la tierra de Israel? Y Saúl lo cumplió al pie de la letra. Lo que pasa es que había una divina de Endor que se había quedado ahí. Bueno, era la única que se había quedado en los territorios de Israel. Pero Dios había dicho, no consulten con adivinos ni agoreros. ¿Y por qué? Esos adivinos y agoreros ellos consultan con demonios. Y los demonios sí saben. No la fecha exacta, no las cosas exactas, pero sí pueden intuir. Sí, por supuesto que pueden intuir. Miren, la revelación profética, la Biblia, el Apocalipsis, nos dice que cuando se toque la quinta y sexta trompeta, ahí uno tiene que leer el capítulo 9 de Apocalipsis, unos demonios que están en el centro de la tierra, en el abismo, van a ser soltados. Y van a subir del centro de la tierra, de las profundidades de la tierra, al mundo actual, para violar sexualmente, analmente, porque los van a dejar. Porque estos son seres espirituales que están guardados bajo prisiones de oscuridad, como dice Judas 1, versículos 6 y 7, que dice allí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio del gran día, el juicio que se viene sobre el mundo. Como Sodoma y Gomorra. Son ángeles pervertidos. Son ángeles que les gusta el coito anal, igual que los sodomitas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, estos demonios están sobándose las manos, porque ellos saben los tiempos. Los tiempos cuando va a ocurrir lo que está profetizado. Entonces tenemos nosotros Judas, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, y a los ángeles que no guardaron su dignidad están guardados bajo prisiones de oscuridad para ser soltados en el día de la tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 9 leemos nosotros que una estrella, es decir, un ángel, descendió del cielo y se le dio una llave para abrir el pozo del abismo, que son las prisiones de oscuridad para los ángeles caídos. Y del abismo salió humo, y del humo salieron langostas, y atormentaban a los seres humanos, y su tormento es como escorpión cuando hiere al hombre. Como la Biblia es decorosa, la Biblia no es burda, digamos, no es, ¿cómo es la palabra? Hay gente que le gusta ser morboso, quiere oír morbo. No, la Biblia es palabra santa. Entonces la Biblia dice que el tormento es como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Cuando yo he conversado con algunos policías de la VICRIM, son policías que atienden casos de asesinatos, violaciones, ellos dicen que cuando una mujer es violada por muchos hombres, o un niñito ha sido violado por muchos hombres, como una partusa que se llama, cuando se ponen en la fila a violar y violar a una persona, es como el tormento de un veneno de escorpión en el ano, o sea, tormento como de escorpión cuando hiere al hombre. Se siente un ardor espantoso. Y muchos, por ejemplo, en las cárceles, cuando son violados analmente, los reos, violados por otros reos, ellos prefieren suicidarse. En las duchas, por ejemplo, hay violaciones hombres con hombres, violan a las personas nuevas, o sobre todo a los violadores. Cuando los reos que están en las cárceles descubren que una persona fue arrestada por ser violador, lo violan en serie. Se turnan, se ponen en la fila y abusan de uno tras otro. Se van poniendo en la fila y abusando sexualmente, por supuesto que es un hombre, lo violan analmente. Entonces estos son seres morbosos. Y lo más probable es que sean ángeles de los tiempos prediluvianos, porque en Génesis capítulo 6 leemos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí escogiendo entre todas. O sea, hubo una cruza de seres angélicos con seres humanos.
Ujú. Entonces, estos son los demonios que están, ya son demonios, ya que están en prisiones de oscuridad. Cuando uno ve al volcán Soropatekel, si alguien me puede corregir, un volcán que está en México y que está permanentemente siendo registrado, el movimiento del cráter, ¿Soropatekel se llama? Si hay alguien que me pueda decir cómo se llama el volcán de México, Soropatekel, Sorocatekel, es un nombre medio azteca. Bueno, ese volcán está siendo vigilado con cámaras infrarrojas y en las noches siempre se ven como rayos de luz que caen en el volcán, en el cráter. O sea, son como meteoritos, digamos, por decirlo así, que caen justo en el volcán, en el cráter del volcán. En el centro de la Tierra hay un magma incandescente, en el centro de la Tierra. Y como aquí estamos viendo que un ángel, como podemos vislumbrar nosotros que un ángel, un ser espiritual, es como un ser energético, y pareciera ser que el cráter de un volcán es como un verdadero despiche, es como una válvula de escape de la lava volcánica, que son elementos que están en magma, son piroplácticos, están fusionados, son como, por eso que son líquidos, fusionados, rocas fusionadas al calor, metálicas, metales que están fusionados como lava. Entonces parece que es un correntor desde la superficie de la Tierra, en este caso los volcanes, hasta el inframundo. Podría ser una especie de corredor, ¿verdad? Un correntor, una carretera. Pareciera ser que los seres espirituales de maldad se están teniendo contacto con los seres que están encerrados en prisiones de oscuridad. Podría uno decirlo, porque resulta que el apóstol Pablo dice en Efesios 6, a la iglesia, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en este primer cielo, por el aire. Entonces, estos seres que están en el aire, que hoy en día uno los ve como ovnis, objeto volador no identificado, son seres de luz, pero caídos, ángeles caídos, que parece ser que entrando en los cráteres de los volcanes, entran a través de la lava hasta llegar al centro de la Tierra, al inframundo. Y en el inframundo están las prisiones de oscuridad, donde están estos ángeles caídos, que están encerrados para ser soltados para el día del juicio final, del gran juicio aquí en la Tierra. La tribulación espantosa que se viene, la ira de Dios. Y ellos saben el tiempo en que ellos irán al tormento eterno. Entonces, en Mateo capítulo 8, versículo 9, cuando se está hablando de los endemoniados gadarenos, estos demonios le dijeron al Señor: ¡ah, Hijo de Dios! ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Por ejemplo, en Argentina había un ocultista, un hombre oscuro, un hombre que tenía pacto con el demonio seguramente, que se llamaba Pallavicini. Y él también, para tener gloria, porque toda esta gente hace trato con los demonios para tener gloria, para ser aplaudidos como grandes adivinos, ¿verdad? Y ganar dinero. Ellos venden su alma al diablo para que los demonios le entreguen poder de predecir las cosas que van a suceder en el futuro. Y así ganar dinero. Y que a ellos los consulten las personas, ¿verdad? Y este hombre Pallavicini, él decía cosas proféticas que se han ido cumpliendo. O como en un tiro al blanco, ¿verdad? Cuando uno coloca un tiro al blanco, coloca una serie de círculos y el blanco está al medio y uno tira dardos, ¿verdad? ¡Tac! Van tirando dardos para achuntarle al centro, ¿ya? La raya más grande, el círculo más grande tiene 40 puntos. El círculo más chico tiene 50 puntos. Y el que está en el centro tiene 100 puntos. Entonces uno tiene que tirar los dardos. Y si cae en el medio, tiene 100 puntos para tirarle al blanco. Parece ser que los demonios no saben lo exacto, pero sí pueden saber algo aproximado. Pueden intuir. El Señor le dijo a los israelitas, respecto a la segunda venida de Cristo a los israelitas: pero del día y la hora de mi venida a ustedes nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ya, eso a los israelitas, que es un pueblo que está espiritualmente muerto. Por eso que en Romanos 11, versículo 25, el apóstol Pablo dice a la iglesia: ya, no seáis arrogantes respecto a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí se habla del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Israel, Jacob, es un pueblo que está en impiedad, está muerto espiritualmente.
nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Eso es para Israel. Israel está con necesidad de resurrección espiritual. No puede entender lo espiritual. Está en oscuridad. ¿Ya? Como dice Romanos 11:25, están en impiedad. Entonces, ellos no pueden saber, porque están muertos espiritualmente como nación. Pero la iglesia sí, porque la iglesia es un pueblo espiritualmente vivo, nacidos de nuevo, cada miembro ha nacido de nuevo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, a la iglesia, ni siquiera a la iglesia secta, a la iglesia de Filadelfia, sino que a la iglesia de Esmirna, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo está hablando de la hora. Ni siquiera del día, o del mes, o del año, de la hora. Dando a entender con esto el Señor que si la iglesia está velando, viendo las señales que nos dejó el Señor, Dios nos puede revelar la hora. En Amós capítulo 3, versículo 7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, no moverá un dedo, no hará ninguna acción el Señor sin que antes nos revele lo que va a hacer. O sea, no nos quiere sorprender. Por eso que nos dio señales, entre ellas la señal de la higuera, Israel, que ya se cumplió, el 14 de mayo del 48. Todo lo que ha ocurrido en el mundo, 2020, 21, 22, marcó un antes y un después. Las gentes han cambiado en la mente. En la mente se resuelve el arrepentimiento y en el corazón el creer con fe. Mente y corazón, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Hay que arrepentirse en la mente y hay que creer en el Evangelio con todo el corazón. Mente y corazón. Hay que ocupar la mente y el corazón para hacer efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Entonces, tenemos a Oppenheimer, el reloj apocalíptico que está en la Universidad de Washington, que en el año 1947, estos científicos, y eran judíos, de ascendencia judía, israelita, tanto Albert Einstein, como, que era austriaco-alemán, como Oppenheimer, que era un alemán, científicos que colaboraron para la construcción de la bomba nuclear, que finalmente fue detonada en Nagasaki e Hiroshima, ¿verdad? Pero estos señores eran ocultistas, yo creo que sí, que tenían algún pacto con los demonios, como Pallavicini, y como la divina de Endor. ¿Se acuerdan de los tiempos de Saúl? Los adivinos. Por eso que Dios prohibió. Siempre cuando el Señor estaba aquí en la tierra, los demonios decían: ¡ah! Nosotros sabemos quién eres, hijo de Dios, hijo de David. Eres el hijo del santo. Y el Señor le decía: ¡cállense! ¡Cállate! ¡Cállate y sal de él! El Señor no quería que estos demonios dieran testimonio de las cosas santas, de lo profético, Pero saben, los demonios saben los tiempos. ¡Ah, hijo de Dios! ¿A qué has venido? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ah, ellos saben el tiempo en que ellos van a ser lanzados al tormento eterno. Cuando el Señor vino a la tierra, en Mateo 24, los discípulos le mostraron el templo. Lo llevaron al templo, a recorrer el templo de Herodes. Y le decían: mira, Señor, el templo, mira los quiciales del templo, qué maravilloso el templo, la explanada, los pórticos del templo, qué hermoso. Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? Eso es al principio de Mateo 24, versículos 2, 3, por ahí. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A ver si se pueden ver los veleros que están. Miren, hay unos veleros ahí que están navegando en el mar. 2 veleros. Están muy lejos, pero los trato de capturar por el lente. Entonces los discípulos del Señor pensaban ellos erróneamente que Cristo en ese tiempo iba a venir a ponerse como rey de Israel, a reinar. Pero no, el plan del Señor era que Él tenía que ponerse en la cruz para ser cargado penalmente con los pecados de toda la humanidad, para Él pagarlos penalmente todos y dejarnos a nosotros incondenables. Que cuando nosotros naciéramos en este mundo, los pecados que cometiéramos en este mundo, en esta vida, ya los hubiese pagado Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, dejándonos con vida eterna en nuestras almas, con inmunidad condenatoria, con inmortalidad.
Entonces a eso venía Cristo, a salvar las almas, a darle salvación a todas las almas del mundo. Pero resulta que los discípulos no entendían eso, pensaban que Cristo venía a ser rey. Entonces le mostraban el templo. Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esto dejó muy consternados a los discípulos. Y en el Monte de los Olivos lo tomaron aparte al Señor y le dijeron, le preguntaron tres cosas. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Acerca de la destrucción del templo, que no quedará acá piedra sobre piedra, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo sucederán esto? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Eh? Segunda pregunta. Y tercero, y del fin del siglo, el fin. ¿Saben cuándo va a ocurrir el fin del siglo? Cuando Cristo reine los 1000 años y Satanás sea suelto de su prisión, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 hasta el 10, y toda la gente del reinado milenial se vaya contra Cristo, que increíble todo esto, ¿eh? La gente del milenio, y dice, y del cielo descendió fuego y los consumió a todos. Entonces ahí se acaba la tierra, es destruida para siempre la tierra y el cielo, la tierra y el cielo, ahí se pone fin. Ese es el fin de la era humana en la tierra. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Lo había dicho el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el fin. Significa el fin de la humanidad en la tierra. Naciendo aquí en la tierra, viviendo en la tierra y muriendo en los cementerios. Se acaba. La tierra y el cielo desaparecen. No existen más. Por eso que en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahí ya la tierra no hay más tierra, no hay más cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ese juicio se va a hacer en la nada, suspendido en la nada. Ahí pasarán el cielo y la tierra, ese es el fin. El fin termina con el juicio ante el gran trono blanco, y luego cielos nuevos y tierra nueva en la eternidad. ¿Ya? Ahí eso es el fin. Fin de la era humana viviendo en el planeta Tierra. Entonces, ¿eso lo saben los demonios? ¿Lo saben? Sí lo saben. Los seres espirituales de maldad. Entonces, de alguna manera, a través de los cráteres de los volcanes, tal vez las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entran a través de este correntor a comunicarse con los demonios que están en el centro de la Tierra, en el inframundo, para decirles, ya pronto viene tu hora, la hora de ustedes, para que ustedes salgan y atormenten a los moradores de la tierra. Va a ser terrible la gran tribulación, va a ser espantosa. Tribulación cual nunca la ha habido desde que los hombres han estado en la tierra, ni la habrá. Mateo 24, creo que Mateo 24. Terrible. Entonces, es interesante lo que le dicen estos demonios al Señor, cuando clamaron, ¡ah, hijo de David, hijo de Dios! ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Por eso que está prohibido el ocultismo por parte del Señor. No consultar con demonios. Porque los demonios sí pueden intuir, aproximarse, igual que tirar al blanco, pero no tener la fecha exacta de las cosas. Pero nosotros en la iglesia sí tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro capítulo 2, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra profética más segura que cualquier cosa, lo que está escrito en la Biblia que se ha de cumplir. Y estamos muy cerca de todo. El Señor no nos quiere tomar por sorpresa. Para eso nos ha dado señales. Y Él nos quiere dar la última señal. Pero esa la va a dar a los que estemos velando su venida. Y tenemos que estar velando la venida de Cristo por nosotros. Chao, mis queridos amigos. Maranata, Cristo viene muy pronto por la iglesia. Estamos así. Está así Israel de levantar el tercer templo. Así. Tiene todo listo Israel para levantar el tercer templo. Y el tercer templo está ligado con el anticristo. El anticristo está fuertemente relacionado con el tercer templo, el continuo sacrificio. Porque el anticristo, que va a ser la séptima cabeza que va a tener en control la bestia, él va a confirmar un pacto de paz que le permita a Israel el continuo sacrificio. Daniel 9:27, ese es el texto clave. Y por otra semana, el príncipe que ha de venir, la bestia, confirmará el pacto con muchos a través del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar lo que se está desarrollando en el templo.
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, con la confirmación de un pacto de paz que le permite a Israel levantar el tercer templo, comenzará el continuo sacrificio. Pero nosotros sabemos que la iglesia no va a ver el templo, no va a ver al anticristo, antes va a ser arrebatada. Y entonces se manifestará aquel inicuo, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene. Hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio, la iglesia arrebatada, y entonces se manifestará aquel inicuo, operando en su séptima cabeza, el anticristo, quien confirmará el pacto, para que se dé inicio a la puesta de la primera piedra para levantar el tercer templo, y se dé reinicio al continuo sacrificio. Y estamos así de que Israel levante el tercer templo. Solamente tiene que surgir el anticristo para que confirme un pacto de paz, que lo va a realizar un Ciro moderno. Y yo creo que puede ser Donald Trump y su suegro y su yerno Harold Kushner, que son instrumentos de Dios, no son del anticristo. Bien, Maranata, Cristo viene muy pronto.